Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 886. Nin-kun nunca soñó que se encontraría con Yu Xiaobai cuando llevó a Jian Gao a Egon. Es más, no esperaba que Jian Gao hiciera tal cosa, lo que pasó a ser visto por Yu Xiaobai, lo que hizo que el corazón de Nin-kun se levantara con un tinte de preocupación en este momento. Esta fue la primera vez que Jian Gao estuvo en Edom, y había muchas cosas que no entendía en absoluto. Ni siquiera sabía qué tan profunda era el agua en Edom. Si se le permitía seguir a Yu Xiaobai, temía que si no tenía cuidado, algo saldría mal. Además, la identidad de Jian Gao ya era un poco sensible, si la familia Shen de Egon supiera sobre esto, ambas partes podrían incluso provocar algunas cosas. Pensando en esto, Nin-kun dio un paso adelante con cierta dificultad y dijo: Esto, jefe Yu. Verá, mi hermano está un poco mejor, pero no sabe cómo hacer nada en absoluto. No lo sabe. No sé nada. Cuando Old Dad escuchó esto, miró a Nin-kun y apretó los dientes, también dio un paso adelante y sonrió: Joven presidente, mi vida es barata, así que si realmente te gusta este ojo, tómalo como una muestra de mi respeto para ti. Después de todo, Jian Gao y Nin-kun eran las personas a las que se había apoderado, y dado que la otra parte no estaba dispuesta a protegerlo, tendría que defenderlos. Yu Xiaobai escuchó las palabras de los dos hombres mirándolos con una expresión bastante burlona, las comisuras de su boca también revelaron una sonrisa fría. ¿Qué, en tus ojos, me estás siguiendo, Yu Xiaobai, algo tan difícil de hacer, o crees que necesitas preocuparte por las caras de otras personas para hacer cosas conmigo, Yu Xiaobai, aquí en Edom? Después de decir esto, se rió y negó con la cabeza, luego miró a Jian Gao y se rió: No me importan los dos, puedes verlo por ti mismo. ¿Lo has descubierto? Jian Gao reflexionó por un momento antes de hablar con una expresión grave. Joven maestro, también sabes que no podía quedarme afuera más, así que vine a Edom para ganarme la vida, ya que me diste cara, entonces definitivamente tengo que hacerlo. Cubre mi trasero. Después de decir esto, Jian Gao miró a Nin-kun y Old Dad y continuó: Pero como mis dos hermanos no están de acuerdo conmigo, necesito hablar con ellos al respecto, así que me pueden dar algo de tiempo. Yu Xiaobai escuchó esto y una pizca de agradecimiento brilló en sus ojos, ya que había personas a las que les importaba, demostró que la otra parte todavía era un control relativamente bueno. Si realmente fuera como esas personas desalmadas en Egon que no tenían la menor debilidad, en su lugar tendría que pensar largo y tendido sobre si tomar o no a la otra parte bajo su protección, quién sabe si algún día él mismo podría ser victimizado. La primera cucharada de blanco sonrió levemente y asintió con la cabeza. Está bien, en ese caso, te daré un tiempo para que lo pienses. Alguien te dará mi información de contacto más tarde, para que puedas ir, no es apropiado que obtengas involucrado en el resto del asunto aquí. Después de decir esto, alguien se adelantó para despedir a Jian Gao y los demás. En el camino, Old Dad y Nin-kun no dijeron nada, y Jian Gao no sabía qué decirles. Pensé que la sección 13 tenía un poco de poder en Edom, pero ahora parecía que la sección 13 no era nada en Edom. Si quisiera tener un mejor contacto con la familia Shen en Edom, me temo que sería un poco difícil dado el estado de las 13 sectas en Edom. Dado que este era el caso, Jian Gao no pudo evitar sentirse un poco más emocionado por seguir a Yu Xiaobai. De todos modos, no necesitaba seguir a Yu Xiaobai para hacer nada, sería suficiente para que se pusiera en contacto con la familia Shen bajo su estandarte. Y este estandarte de la sociedad Qingye parece funcionar bastante bien en Edom, si necesita hacer algo. Quizás esta identidad también podría traerle algo de comodidad. Pensando en esto, cuando los tres caminaron hacia el auto, Jian Gao miró a Nin-kun y dijo: Lo he pensado. Me quedaré con la sociedad Qingye durante este periodo de tiempo, ¿qué piensas? Pensar. Nin-kun volvió la cabeza y lo miró con una expresión plana. De hecho, ya sabía lo que estaba pensando Jian Gao cuando salió de adentro, y fue por esto que estaba un poco incómodo. Ahora parecía que lo que había temido realmente había sucedido. Entonces Nin-kun respiró hondo antes de mirar a Jian Gao durante mucho tiempo en silencio. Solo entonces abrió la boca y dijo:
Es cierto que la sociedad King tiene una gran fuerza en la parte oriental del río, pero ¿sabes lo que experimentará un recién llegado como tú cuando entres? Orcap estaba sentado a un lado en este momento con aspecto relajado mientras se encendía un cigarrillo. Después de dar una calada profunda, también giró la cabeza para mirar a Jian Bao. Hermano pequeño, te agradezco por ayudarme, pero para ser honesto, la sociedad King no es algo con lo que puedas jugar, así que olvídalo. Ning Kun negó con la cabeza después de mirar a Old Cat con cierta impotencia. Originalmente, no debería ser yo quien les diga sobre este asunto, Old Cat es el que mejor sabe, pero no quiere hablar de esas cosas. Del pasado. Jian Bao se quedó en silencio por un momento antes de hablar. ¿Qué? ¿Están tan impresionados de que ingrese a la sociedad King, o están preocupados de que no pueda manejarlos? No se trata de si puedes manejarlo o no, sino de lo que hace la sociedad King, simplemente no puedes hacerlo. Después de decir esto, Ning Kun se sentó a un lado y también se encendió un cigarrillo, luego dio una calada profunda y dijo con impotencia. Algo como hoy no es más que una pequeña escena para ellos. Olda también asintió con la cabeza en este punto. Si entras, con las habilidades que has demostrado hoy, definitivamente te dejará hacer las cosas más difíciles. ¿Por qué crees que Scarface que conociste hoy está tan atrás? Cualquiera que haya disparado a un arma sabe la verdad. Pero cualquiera que quiera luchar para ser el pájaro que salga encima por una vez. Pensando en esto, Jian Gao respiró hondo y miró a Ning Kun, pero si quiero poder llegar a la familia Shen lo antes posible, la identidad de la sociedad King es sin duda la mejor tapalera. ¿Y qué identidad puede que me proporciona la sección 13? Al escuchar estas palabras, la cara de Ning Kun no pudo evitar verse un poco fea. De hecho, las 13 sectas no se habían desarrollado muy bien en Edon. Si Jian Gao realmente lo seguía, temía que no sería una tarea fácil llegar al Shens de Edon en poco tiempo. Y estaban ansiosos por saber de qué lado estaban los Shens de Edon. Pensando en esto, Ning Kun habló después de dar una calada a su cigarrillo en silencio. Ya que quieres tanto ir a la sociedad King, entonces antes de eso también deberías al menos ir conmigo a la sucursal de las 13 secciones y conocer a todos para que puedas encargarte de ellos fácilmente en el futuro. Jian Gao vio que la expresión en el rostro de Ning Kun disminuía, por lo que asintió levemente antes de abrir la boca y sonreír. ¿No es bueno? Iré contigo para reunirme con ellos y luego volveré para encontrar esto. Yu Xiaobai. En este momento, Ning Kun miró a Jian Gao con una mirada sonriente en su rostro y no pudo decir si era bueno o malo en su corazón. Estaba un poco preocupado de que Jian Bao se hubiera desviado de su curso al seguir a un personaje como Yu Xiaobai, pero no podía detener las ideas de Jian Bao, por lo que solo podía intentar trazarlas. Quizás los pensamientos iniciales de Jian Gao fueron buenos, simplemente queriendo usar este incidente para proteger a Old Cap. Supongo que él mismo no pensó que se convertiría en una oportunidad para él de ingresar a la sociedad King. Capítulo 887. No mucho después de que Jian Gao y los demás se hubieran ido, Yu Xiaobai se sentó dentro de la tienda, jugando con un jade cálido en la mano y dijo lentamente. ¿Has averiguado de dónde son estas dos personas? En la tienda, un hombre envuelto en una túnica negra, cuyo rostro no se podía ver, dijo con voz profunda. Estamos comprobando, probablemente acaban de llegar a Edon hoy, y la información que ya sabemos es que parecen han cometido un delito en el exterior por hacer trampa. ¿Engañar a la gente? Al escuchar esto, Yu Xiaobai no pudo evitar reír un poco a la ligera dos veces. Con las habilidades que Jian Gao había demostrado, si quisieran obtener algo, ¿aún tendrían que hacer trampa? Aunque esto era lo que tenía en mente, no podía descartar el hecho de que efectivamente habían engañado a alguien que no debían haberlo hecho y, por lo tanto, no podían llevarse bien afuera. Después de un momento de contemplación, Yu Xiaobai no pudo evitar recordar que Ning Kun era algo evasivo cuando se enfrentaba a sí mismo. Parecía como si la otra parte se hubiera visto a sí mismo antes. No había muchos personajes que pudieran conocerse a sí mismos y no dejar un pequeño recuerdo para ellos en Edom, y mucho menos afuera. Pensar en ello.
Yu Xiaobai no pudo evitar hablar con una leve sonrisa. Interesante, instruya a las personas de abajo para que den un mensaje y les diga que no investiguen la razón ya no es importante ahora. El hombre de túnica negra susurró de acuerdo después de escuchar esto, luego respondió con voz profunda. En ese caso, ¿necesitas que los vigile? No, definitivamente tendrán algunos amigos cuando vengan a Edom. Es inútil que vayas, simplemente no hay mucha gente limpia aquí, incluso si los pillas, ¿qué puedes decir de ellos? Aunque a él, Yu Xiaobai, no le gustaba razonar con los demás, tampoco le gustaba que le dijeran que era irrazonable. Sin embargo, después de un momento de contemplación, Yu Xiaobai todavía habló con cierta vacilación. Envía a alguien para que vigile a esa persona llamada Ning Kun. Si estoy en lo cierto, podría tener algunos problemas. Quizás fue porque Yu Xiaobai había visto a demasiadas personas como Ning Kun, cuyos movimientos siempre bajaban su presencia sin darse cuenta. Esto se había convertido en un hábito para Ning Kun. Escondiéndose entre la multitud, podría dificultar que la otra persona se distinga, incluso con su rostro popular, lo que dificulta que la gente se entere por eso. Fue este tipo de temperamento lo que hizo que Yu Xiaobai sospechara un poco, después de todo, de las personas que desarrollaron este tipo de hábito. O era un personaje que siempre se movía dentro de la sombra de otra persona, o era un chico antihuesos, algo que se comía para salir. Sin embargo, cualquiera de estos dos se sentía un poco menos como él. En cambio, fue alguien como Jian Yao quien lo hizo levantar bastante bien, simple, inocente y fácil de controlar. Lo que a él le importaba o lo que no le importaba, se podía leer fácilmente en su rostro, sin necesidad de adivinar. Quizás haya algo malo en una persona así, y es que es propensa a meterse en problemas. Porque son muy ingenuos y no piensan en el panorama general ni nada por el estilo. Pero lo bueno de personas así es que no tienes que intentar averiguar qué están haciendo y no tienes que preocuparte por ellos. Pueden hacer las cosas de acuerdo con lo que usted dice y luego seguir con sus asuntos sin que usted tenga que molestarse en absoluto. Pensando en esto, una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Yu Xiaobai. Envía a alguien para que vigile a ese Jian Yao por mí, creo que vendrá a verme después de todo, no hay muchas personas en el este del río que acepten a personas como ellos que acaban de llegar, aparte de mí, la sociedad Qinghe. El hombre vestido de negro asintió levemente después de escuchar esto y se retiró, mientras que del otro lado, Jian Bao, que acababa de ingresar a la ciudad, miró a la gente en las calles con ojos bastante sorprendidos. Las calles aquí en Edom estaban llenas de basura. También había algunas personas tiradas en el suelo sin saber si estaban vivas o muertas, y estaban muy sucias y apestaban. El viejo sombrero obviamente había visto esas escenas durante un período de tiempo desconocido, y su rostro no se veía nada conmovido. Solo tocaba la bocina con furia y luego provocaba un coro de maldiciones, pero no mucha gente se atrevía a acercarse y darle una lección. Ning Kun miró la mirada un tanto sorprendida en los ojos de Jian Bao, por lo que habló con impotencia. Bienvenido a Edom, el purgatorio en la tierra. Las calles aquí estaban llenas de edad y mucha gente no tenía idea de lo que estaban haciendo. Simplemente deambulaban por las calles. Otros se agacharon en las esquinas de las calles con cuchillos de diversos tipos en la mano, mirando con picardía a los transeúntes. Una ocupación indispensable en cualquier lugar en cualquier época, un grupo de mujeres con ropas reveladoras y mucho maquillaje estaban sentadas en sillas a través de las ventanas transparentes, tratando de atraer a uno o dos clientes para patrocinarlas. Quizás fue porque Jian Yao estaba acostumbrado a quedarse en Chujian y la capital del norte. Habiendo visto una escena así, habló con cierta conmoción en su corazón. ¿Por qué es este lugar así? ¿A nadie le importa? Después de negar levemente con la cabeza, Ning Kun sacó un cigarrillo de sus brazos, lo encendió y dio una calada profunda. No es que no quiera ocuparme de él, pero simplemente no puedo cuidarlo, este lugar está completamente arruinado. Después de decir esto, exhaló el humo levemente, con una pizca de burla en sus ojos mientras continuaba, si quieres arreglar este lugar, a menos que un fuego lo queme todo y lo reconstruya, supongo.
Old Dad se sentó en el asiento del conductor y se rió cuando escuchó esto, señalando a la gente en la calle y presentándoles a Jian Bao. La gente que se agacha en las calles con cuchillos son asesinos, y los asesinos no valen mucho aquí. Incluso un paquete de cigarrillos puede ser la recompensa por contratarlos. Jian Ao escuchó y no pudo evitar echar unas cuantas miradas más al tipo de personas que estaban en cuclillas en la esquina de la calle. Los cuchillos que sostenían parecían un poco gastados, pero definitivamente no sería lo suficientemente estúpido como para sospechar que el rojo oscuro, las manchas en los cuchillos eran manchas de óxido. Entonces Jian Bao señaló a las personas que yacían en la calle, sin saber si estaban vivas o muertas, y dijo: ¿Qué pasa con estas personas? ¿Qué les pasa y por qué son así? Cuando Old Cap escuchó esto, pareció un poco desdeñoso y dijo: Son solo un montón de gusanos, fumando grandes cigarrillos todo el día. Un día a la vez. Después de decir esto, Old Cap arrojó casualmente algunas decenas de dólares en cambio, luego señaló a un hombre tirado en la calle y dijo: Desata tu camisa y echemos un vistazo. El dinero es tuyo. El hombre escuchó y recogió apresuradamente el dinero que el anciano había tirado al suelo, luego se quitó la camisa y se echó a reír. Mira lo que quieras, abuelo. Oye, no valgo mucho de todos modos, viejo. Old Dad resopló y lo señaló mirando a Jian Gao y dijo: ¿Viste esa cicatriz en la cintura de su estómago? Vendieron todo lo que pudieron para fumar esas cosas. Al escuchar esto, Jian Gao miró la cintura del hombre frente a él y no pudo evitar sentirse un poco triste. Se había preguntado qué tipo de lugar era Egon cuando llegó aquí. Aunque había escuchado a Nin Kun decir que era muy desagradable, nunca había imaginado que sería tan desagradable. Había al menos 30 o 40 tipos como este frente a él en esta calle. Y estas personas eran solo la punta del iceberg, había muchas más esparcidas en lugares desconocidos. Capítulo 888. Nin Kun miró la expresión de asombro de Jian Gao y sonrió levemente antes de susurrar: Ahora entiendes por qué nuestras 13 sectas no pueden crecer aquí, ¿verdad? Cualquier organización necesitaba una inyección de sangre fresca, sin mencionar una organización como las 13 sectas. Pero en Edom, si no querían arruinarse, lo mejor que podían hacer era no reclutar gente nueva. En otros lugares puede que no importe, pero incluso si reclutan a alguien, si no es útil, pueden simplemente echarlo. Incluso si reclutaban a alguien, si no trabajaba, simplemente podían echarlo. Pero en Edom, harán cualquier cosa para vender lo que tienen a cambio del dinero, incluida la información. Este es un refugio para criminales y traidores. Después de todo, la vida cotidiana se trata de traicionarse unos a otros. La gente se había acostumbrado hacía mucho tiempo. La sección 13 reclutó una vez a un recién llegado a Edom, que al principio se comportó de manera muy estudiosa y la gente que acababa de llegar a Edom no sospechaba de él. Pensaron que desde que se había unido a las 13 sectas, era uno de los suyos. Él era uno de los suyos, por lo que no tomaron ninguna precaución contra él. Pero después de solo casi medio mes, esa fortaleza suya en Edom fue eliminada, y ni siquiera sabían quién lo había hecho. No fue hasta después de ese incidente que dejaron de reclutar en Edom, no importa cuán bajos fueran los requisitos de esos reclutas, nunca volvieron a reclutarlos. Esta es una de las razones por las que la sección 13 no ha podido desarrollarse en Edom, y otra es que nadie más funcionaría bien en un entorno así, me temo. Incluso los ancianos de la sección 13 han renunciado a establecer una fortaleza en Edom porque sienten que es un completo desperdicio. El mundo parece haber ignorado esta parte de Edom, y la gente también parece haberla ignorado deliberadamente. Fumando un cigarrillo. Cuando Nin Kun pensó en estas cosas, la comisura de su boca no pudo evitar revelar una sonrisa burlona y dijo: Es un pedazo de tierra que tu padre ni siquiera se rindió en ese entonces y trató de que la gente se enderezara. Fuera. Después de decir esto, Nin Kun señaló una bandera levantada en la calle y dijo: Esa es la bandera de la familia Edomshen, debería estar en la información que les di. Cualquiera que iza esta bandera en la entrada significa que están bajo el patrocinio de la familia Edomshen.
Jian Nao escuchó y se quedó un poco en silencio mientras observaba la bandera del personaje de Shen que ondeaba en el viento y dijo: parece que la familia Edon Shen parece estar muy bien aquí. Mientras decía esto y lo combinaba con la mirada un tanto burlona de Jian Bao, Ning Kun se encogió de hombros con impotencia antes de agitar la mano y decir: no puedo evitar eso, tenemos disciplina interna, a diferencia de tu familia Shen, siempre que podamos hacerlo. Bien. Olda también intervino y se rió: la familia Shen siempre ha hecho cosas en Edom sin importar el costo, siempre que puedan hacerlo, lo harán lo mejor que puedan. Esto es incluso en materia de venganza como bien. Ning Kun se rió en voz alta 2 veces antes de asentir. Es cierto, recuerde que al principio, cuando la familia Edom Shen vino aquí, habían sufrido mucho. Jian Nao escuchó las pequeñas voces de las 2 personas frente a él y, por alguna razón, de repente se sintió un poco triste. Era como si todos estuvieran acostumbrados a ver escenas como esta frente a ellos, y para Ning Kun, estas personas ni siquiera eran dignas de su simpatía. Pase lo que pase, si uno ve demasiado de algo, se queda un poco entumecido. Jian Nao solía pensar que este dicho era solo una broma, pero no fue hasta que miró a estas personas frente a él que realmente se dio cuenta de la verdad de este dicho. Justo cuando estaba pensando tonterías, Olcap de repente se detuvo frente a un hotel. Era sorprendente que incluso en un lugar como Edom, todavía hubiera un hotel de lujo. Fue un poco sorprendente para él, incluso oler la civilización de aquí. Ning Kun obviamente sabía lo que estaba pensando Jian Bao, y después de tocar el hombro de Jian Bao, abrió la boca y se rió. Esto debería considerarse un lugar feliz, pero por supuesto, es solo relativo al exterior. Al principio, Jian Nao estaba un poco confundido, pero cuando entró, se dio cuenta. Realmente no fue mucho mejor aquí, solo un poco mejor que afuera. En el río, no había necesidad de ocultar nada. Si quieres algo, si tienes dinero, alguien lo entenderá con una mirada. Entonces toma la iniciativa de venir y preguntarte y satisfacerte. Oldat recogió a Ning Kun y Jian Nao del auto, luego sacó su equipaje y dijo: solo puedo llevarte aquí, no es de mi incumbencia el próximo destino que vayas a hacer. Ning Kun asintió en silencio mientras escuchaba. El viejo sombrero sonrió acaloradamente y sacó una moneda de oro que Jian Nao le había dado de su propio bolsillo antes de arrojarla a Jian Nao. Joven, gracias por salvarme el último ojo, a cambio, no te cobraré esta vez, lamento haberte llevado al infierno, espero que me des la oportunidad de llevarte a la civilización de nuevo. Jian Nao tomó la moneda en su mano y le dio a Ning Kun una mirada algo extraña. Al verlo sonreír y asentir, lo guardó. No te preocupes, sombrero viejo, me aseguraré de que vengas a recogerme y me lleves de regreso. Cuando llegue el momento, agradeceré al cielo siempre que no me cobre el doble. Al escuchar esto, ambas partes se rieron a carcajadas antes de despedirse. Ning Kun miró la parte posterior de la gorra vieja cuando se fue, y después de un momento de silencio levantó el equipaje en el suelo y dijo: está bien. Descansemos los próximos 2 días y relajémonos un poco antes de hacer cualquier cosa. Mientras decía esto, un indicio de maldad brilló en los ojos de Ning Kun. No sé por qué en un lugar como Edom. No puedes evitar darte un capricho, jajaja. Jian Nao miró la espalda de Ning Kun y se quedó en silencio, sacudiendo ligeramente la cabeza antes de seguirlo apresuradamente. Al entrar en el glorioso hotel, tanto hombres como mujeres en el interior estaban vestidos con ropa muy reveladora, lo que hizo que Jian Bao se sintiera un poco con la boca seca después de un momento. En el bar del vestíbulo, Ning Kun guardó su equipaje y luego miró a la otra parte y dijo: necesito 2 habitaciones que definitivamente no serán molestadas, depositemos por adelantado la tarifa de la habitación. Después de decir esto, Ning Kun sacó una moneda de oro del sobre y se la entregó. El hombre de la recepción del bar miró a Ning Kun y luego examinó a Jian Bao, que estaba de pie a su lado y no pudo evitar mirar a su alrededor con la cabeza gacha y sonrió. Sí, por favor espere, ¿es la habitación la que definitivamente no lo hará? ¿Ser molestado? Ning Kun sonrió y asintió, luego el hombre guardó las monedas de oro y sacó 2 tarjetas de habitación para Ning Kun y dijo:
Ya hay 2 habitaciones abiertas en el 4.º piso, aquí están las llaves, diviértete. Nin-kun tomó las tarjetas de la habitación y sonrió, luego condujo a Jian-ao por el pasillo hasta el ascensor. Capítulo 889. Después de llevar a Jian-ao arriba, Nin-kun atravesó 2 puertas de metal pesado con códigos de cifrado y luego entró en el pasillo. Jian-ao estaba bastante sorprendido y dijo: ¿Es esto realmente un hotel? ¿Estás seguro de que no es una fortaleza? Nin-kun se rió a carcajadas después de escuchar esto. Luego, señalando las 2 gruesas puertas metálicas, dijo: Esto era de hecho una fortaleza al principio, y luego fue comprada y convertida en un hotel. Estas 2 puertas son casi idénticas a las puertas de la bóveda de un banco. Al decir esto, sonrió después de ver que Jian-ao no pudo evitar echar un vistazo profundo a las puertas 2 veces. Continuó señalando la parte superior de su cabeza y dijo: Por encima de nuestras cabezas están los conductos de ventilación. Hay unas 30 capas de filtración, sin mencionar que alguien está entrando. Incluso si alguien arroja un arma química afuera, aún puede dormir sin preocuparse. Jian-ao se sorprendió aún más cuando escuchó esto y miró a Nin-kun y dijo: Me resulta difícil imaginar que se necesite una protección tan estricta aquí. ¿Es necesaria? Nin-kun respiró hondo antes de decir con voz profunda: De hecho, no tengo la intención de tener un perfil tan alto. Una habitación como esta cuesta más de $30.000 la noche, pero nos ayudará a elevar nuestro perfil más rápido. Después de sacar la tarjeta de su habitación y abrir la habitación, llevó a Jian-ao a su habitación y luego dejó caer casualmente su equipaje en el suelo. Luego se quitó la ropa y los zapatos y se dejó caer en la cama gruesa y suave en la que finalmente había podido dormir después de todos estos días. En términos generales, tan pronto como alguien se registre aquí, el hotel notificará inmediatamente a algunas personas, y para entonces todos los que tengan un poco de estatus en todo Edom sabrán que estamos aquí. De hecho, con respecto a si hizo arreglos para que Jian-ao se pusiera en contacto con los Shens de Edom, Nin-kun ya lo había pensado cuando llegó aquí. Originalmente había planeado usar tal método, y luego hacer que la gente de la rama de Edom cooperara con ellos en una obra de teatro, para que Jian-ao pudiera hacer una apariencia suave y llamar la atención de la familia Edom Shen en ese momento. Pero en cambio, inesperadamente se encontró con Yu Xiaobai en el camino, y Yu Xiaobai incluso había tomado la idea de reclutar a Jian-ao. Nin-kun sabía que la razón por la que Yu Xiaobai había reclutado a Jian-ao y no a él mismo era porque había sentido que algo andaba mal con él. Después de todo, un hombre como él debería haber conocido a muchas personas similares a él, y cosas como los hábitos profesionales no eran tan fáciles de ocultar. Pensando en esto, Nin-kun se sentó de la cama después de respirar profundamente, luego miró a Jian-ao y dijo: Voy a descansar aquí durante 3 o 4 días e investigaré el tema de tu identidad mientras tanto. Jian-ao asintió descuidadamente, luego inspeccionó la habitación, que básicamente estaba desprovista de decoraciones innecesarias. Toda la habitación, para decirlo sin rodeos, solo era para garantizar la seguridad. Nin-kun se levantó de la cama. Luego abrió su maleta y sacó todo tipo de cosas mientras lo hacía. Mientras lo hacía, lo ensambló lentamente. Una vez que lo sacó todo, Jian-ao se sorprendió al descubrir que Nin-kun incluso había traído un arma con él. ¿Estás seguro de que no te meterás en problemas en Edom con esto? ¿Ni siquiera revisarán tu equipaje? Al ver a Nin-kun armar el arma en su mano, Jian-ao lo miró con algo de sorpresa. El cuerpo estrecho y el cañón grueso del arma proclamaban que este tipo no era algo con lo que meterse. Nin-kun sonrió y miró a Jian-ao antes de decir con desdén: ¿Viste qué tipo de lugar es este cuando viniste aquí? ¿Crees que la gente que vive aquí no tendría un pequeño medio de defensa? Después de decir esto, bajó el arma, luego sacó una computadora y la conectó a internet y dijo: El lugar donde vivimos ahora está en el sur de la ciudad de Edom, y la familia Shen está en el este de la ciudad. Después de mirarlo, Nin-kun proyectó todos los datos en la pared y se los señaló a Jian-ao.
El sur de la ciudad es equivalente al distrito comercial, es una olla de oro para varias familias numerosas, por lo que sigue siendo un lugar relativamente armonioso, mientras que el este de la ciudad es donde residen y es un poco menos armonioso, pero está bien. Es una especie de distrito rico. Jian Hao asintió levemente después de escuchar esto, luego señaló la parte inferior del mapa y dijo: ¿Qué pasa con el oeste y el norte de la ciudad? ¿Qué son y quiénes son? El norte y el oeste de la ciudad son el equivalente a donde vive la clase baja. Personalmente, te aconsejaría que no vayas allí, si alguien te lo pide. Será mejor que tampoco escuches al otro lado. Al mirar la mirada de perplejidad en el rostro de Jian Bao, Ning Kun respiró hondo antes de decir lentamente: Cuanto más cerca está este lugar al este de la ciudad, más armonioso es, mientras que los lugares de clase baja son más caóticos, creo. Deberías entender lo que quiero decir. Después de realizar una breve inspección de la habitación, Ning Kun se levantó y caminó hacia la nevera y la abrió, luego sacó 2 botellas de agua antes de arrojar una a Jian Bao. Los 2 lugares en el oeste y norte de la ciudad están mezclados con peces y dragones, aquellos que no pueden conseguir una buena comida básicamente se reúnen allí para desarrollarse, por lo que la matanza también es el lugar más intenso. Jian Hao guardó silencio por un momento antes de hablar de repente. La sociedad Qing está en alguna parte. Su tono era plano, y ni siquiera miró a Ning Kun cuando dijo esto, porque sabía que Ning Kun debía entender lo que quería. Como era de esperar, Ning Kun tomó un sorbo de agua y se quedó en silencio después de escuchar las palabras de Jian Bao, luego sacudió levemente la cabeza y dijo: Si no quieres meterte en problemas, te aconsejo que no intentes ir al Sociedad Qing, porque muchos de ellos están en el oeste y norte de la ciudad. Casi no había nadie que se hubiera abierto camino desde los niveles inferiores que no fuera despiadado, y mucho menos en un lugar como el este del río. Incluso necesitaban quedarse en un hotel cuando absolutamente nadie los molestaba, sin mencionar a los que no tenían nada en el exterior. Ning Kun sabía que Jian Yao quería ponerse en contacto con la familia Shen más rápido, pero tampoco era tan fácil entrar al este de la ciudad donde se encontraba la familia Shen. Poder entrar por el este de la ciudad representaba una señal de que habría gente nueva en el este de la ciudad. Aquellos que recibieron esta señal, algunos podrían venir a darles la bienvenida, pero definitivamente no había escasez de aquellos que querían expulsarlos. Fue por el miedo de estas personas que Ning Kun deseaba tomar las cosas paso a paso. Tenían dinero de todos modos, así que el gran problema era que podían quedarse en el sur de la ciudad por un tiempo primero, y cuando llegara el momento, naturalmente alguien se acercaría para contactarlos. Al mirar la mirada ligeramente ansiosa de Jian Bao, Ning Kun respiró hondo antes de decir lentamente: Créeme, ese camino hacia la sociedad Qing no es tan bueno, lo sé. Si realmente quieres ir, no puedo detenerte, así que necesito dejarlo claro. Al escuchar estas palabras de Ning Kun, Jian Hao respiró hondo antes de negar con la cabeza: Entiendo, pero no tengo tiempo, ahora mismo Sai está peleando con Shen Tianyan en Chujian, no tengo tiempo que perder. Aquí más. Después de respirar profundamente, Jian Hao levantó la cabeza para mirar a Ning Kun y dijo con voz profunda: Si no se pueden hacer las cosas, planeo tomar a Yu Xiaobai en mi mano y que me lleve a Ledon Familia Shen. Al comienzo de la batalla en el Slanted Valley, Jian Hao ya había visto irse a demasiadas personas. Ahora que Sai estaba en Chujian, realmente no quería seguir perdiendo el tiempo aquí, así que se pensó que todo se implementaría lo antes posible. Capítulo 890. Las 2 personas sobre este tema. Después de un período de silencio, Ning Kun sacudió la cabeza con impotencia. Olvídalo, ahora descansa un poco, hay algo que decir mañana, palabras de comida en las que no pueden entrar, la habitación dentro de algo de comida para hacer. La noticia de la llegada de Ning Kun y Jian Bao. Como era de esperar, la noticia pronto llegó a oídos de algunas personas. Pero pensaron que era como cualquier otro día, solo que algunos ricos venían a esconderse, así que no se lo tomaron en serio. Pero este punto fue notado por el hombre vestido de negro que Yu Xiaobai había enviado para espiar a Jian Hao y los demás, y luego le pasó la noticia a Yu Xiaobai.
Cuando escuchó que Jian Gao y Ning Kun se habían registrado en el Hotel South City, Yu Xiaobai reflexionó por un momento y murmuró, eso es interesante. Al principio pensó que Jian Gao y Ning Kun tenían algunos problemas. Ahora parece que tenía razón, si realmente fue un delincuente que se metió en líos. ¿Podrían permitirse vivir en una casa como esta? Incluso si pudieran permitirse quedarse, Yu Xiaobai no creía que no supieran que tan pronto como se registraran en ese tipo de habitación, pronto los descubrirían. Aunque Edon era básicamente un lugar independiente del resto de la ciudad, pero mientras tuvieran dinero, todavía no era un problema contratar a 2 personas para limpiar después de ellos. Dado que la otra parte podía estar tan segura y audaz de quedarse en ese tipo de habitación, parecía que no deberían preocuparse por nada que sucediera detrás de escena. Pensando en esto, Yu Xiaobai respiró hondo antes de levantar su teléfono móvil y llamar al hombre de túnica negra, diciendo solo una cosa. Sigue monitoreando, me gustaría ver si esa persona vendrá a verme de nuevo. Temprano a la mañana siguiente, Jian Bao se despertó y abrió los ojos para mirar el techo sobre su cabeza. Las escenas anteriores parecían pasar ante sus ojos como una luz que camina, y cuando pensaba en ello, su vida se había desarrollado como un drama hasta ahora. Jian Bao no esperaba que se encontrara con estas cosas. Tampoco esperaba conocer a alguien como Shen Tianyuan. Si fuera la misma persona que solía ser, probablemente estaría buscando un trabajo al azar en este momento, esperando morir como solía pensar. Pero ahora ya no es el mismo Jian Yao que antes, y tiene muchas responsabilidades pesadas sobre sus hombros sin ninguna razón. Muchas veces se levantaba de la cama en sus sueños de medianoche, abría la ventana y fumaba un cigarrillo tranquilamente, pensando en la pesada carga que llevaba. Jian Gao no sabía cuánto duraría esta vida, y si pudiera, ni siquiera querría asumir las responsabilidades que conlleva su estado actual. Después de un profundo suspiro, una voz sonó de repente en la habitación. Jian Gao, ¿ya estás despierto? Ven a mi habitación si estás despierto, la puerta está abierta. La persona que habló fue Ning Kun, que ya lo sabía anoche. Las 2 habitaciones aquí podían hablar entre sí, por lo que Jian Gao no se lo tomó en serio. Después de sacar un traje de su equipaje y ponérselo, Jian Gao se lavó ligeramente y luego caminó hacia la puerta de Ning Kun, abrió la puerta de su habitación y entró. ¿Llamarme de repente? ¿Qué pasa? Ning Kun estaba sentado en su cama en ese momento, mirando su computadora, sin saber lo que estaba haciendo. Después de darse cuenta de que Jian Gao había llegado, sonrió y dijo: siéntate un rato, lo arreglaré de inmediato, luego puedes salir conmigo un rato. Jian Gao escuchó esto y asintió levemente, luego se sentó a un lado y esperó en silencio a Ning Kun. Después de casi media hora, Ning Kun guardó su computadora y estiró la espalda antes de decir: estoy agotado, finalmente hice los arreglos, así que ven conmigo ahora. Jian Gao miró de forma extraña a Ning Kun y dijo: ¿qué hiciste? Estás tan cansado. Dormiste bastante bien anoche. Pero tuve que arreglar muchas cosas. ¿Crees que vine contigo esta vez solo para espiar el problema de actitud de la familia Edong Shen? Después de decir esto, una sonrisa amarga apareció en el rostro de Ning Kun. El lado de la sede siempre ha estado muy insatisfecho con la capacidad de trabajo de la sucursal de Edong. Así que esta vez, cuando venga, creo que hay una alta posibilidad de que yo sea el jefe de la división de East River. Después de decir esto, miró a Jian Yao con cierta impotencia. Ahora deberías entender por qué estoy tan cansado, vamos, felicítame rápidamente, me ascendieron. Parece que el viejo jefe me ha transferido desde el interior del segundo archivo de sección. Jian Gao miró a Ning Kun con cierta sorpresa después de escuchar esto y dijo: felicidades, no esperaba que te ascendieran, jajaja, ¿vas a invitarme a comer? Ning Kun sonrió, miró a Jian Gao y se rió. Por supuesto, salgamos ahora y encontremos a nuestros colegas en Edong, por cierto. Ya le pedí a algunas de las principales personas a cargo que vinieran. Jian Gao asintió con la cabeza y siguió a Ning Kun fuera de la habitación, justo cuando bajaba las escaleras. Varios camareros se inclinaron ante Jian Gao y Ning Kun después de verlos salir.
Muchas personas notaron esto en el camino y más o menos evaluaron a Ning Kun y Jian Bao. Después de todo, para tener este tipo de tratamiento, se estimó que el dinero gastado no era bajo. Ning Kun caminó hacia el bar y sacó 2 monedas de oro nuevamente para rellenar su habitación antes de llevar a Jian Bao fuera del hotel. Un coche del hotel había estado esperando en la entrada durante mucho tiempo. Después de todo, después de gastar tanto dinero, todavía podían hacer un pequeño tratamiento, aunque el coche estaba un poco desgastado. Después de subir al coche, sin siquiera mirar al conductor, Ning Kun habló con voz profunda. Ve a la calle 128 Cheng'an. El conductor asintió levemente, sin decirle una palabra durante este tiempo, ni siquiera miró hacia atrás una vez. Ni siquiera miró a Ning Kun y Jian Bao. Cuando llegó al lugar, todavía esperaba en silencio a que se bajaran Jian Bao y Ning Kun, y luego condujo de regreso al hotel. El sur de la ciudad era de hecho similar a lo que Ning Kun había dicho ayer. Fue solo cuando ingresó por primera vez a la ciudad que vio a todas esas personas, y aquí se sintió más como si estuviera en la provincia del norte o en el río Chu. La gente en las calles estaba vestida decentemente, y si uno dejaba de lado las diversas miradas en sus rostros, Jian Ao incluso pensaría que esto ya no se parecía a Edon. Ning Kun examinó a la gente en las calles y no pudo evitar abrir la boca y reír. Parece que la familia Shen ha manejado este lugar muy bien a lo largo de los años. Si continúa así, tal vez este Edon realmente tenga paz. Un día, al escuchar las palabras de Ning Kun, por alguna razón, un toque de orgullo surgió de repente en el corazón interior de Jian Bao. La calle Cheng'an era similar a la calle de ocio en la que habían jugado cuando estaban en la capital del norte, con todo tipo de restaurantes y algunos lugares de ocio que reunían a mucha gente. Aunque era solo de mañana, ya había bastantes personas reunidas aquí de 2 en 2 y de 3 en busca de pasar un buen rato. La llegada de Jian Gao y los demás no atrajo la atención de algunas personas con los ojos puestos en ellos, hasta que entraron en un café. El camarero se acercó de repente y le sonrió a Ning Kun. Hola señor, bienvenido. Ning Kun miró a la otra parte y sonrió antes de abrir la boca y responder. ¿Puedo preguntar si su flor preferida es roja o blanca? Cuando el camarero escuchó esto, un rastro de sorpresa brilló en sus ojos, pero abrió la boca y respondió. Tampoco, la flor que me gusta no se abre. Capítulo 891. Después de escuchar las palabras del camarero, Ning Kun miró a la otra parte con una leve sonrisa y dijo. Arregle una habitación privada para mí, estoy esperando algunos amigos. Jian Gao vio una sonrisa complicada en el rostro del camarero, luego asintió y lo llevó a Ning Kun y a él al interior del café. Luego, después de acompañarlos a una habitación privada, presionó de nuevo la pared y apareció una cerradura de combinación en la pared. Inmediatamente después de presionar la cerradura de combinación, toda la pared se partió en dos, revelando el interior. Ning Kun caminó detrás del asistente y asintió con cierta satisfacción ante esta escena. Parece que ustedes no son inútiles en Edon. Al menos esta fortaleza todavía está construida de manera exquisita. El asistente sonrió levemente antes de quitarse el mono que llevaba, luego se volvió y saludó a Ning Kun. Li Miao, un miembro del tercer grupo de Edom, Teingir. Jian Gao miró a la mujer con una leve sonrisa en su rostro. No pudo evitar hablar un poco extraño. No dije que había mucha gente en River East, ¿por qué eres el único aquí? Li Miao miró a Jian Bao, una mirada de confusión apareció en sus ojos como si se preguntara quién era él. Ning Kun se sentó casualmente en una silla y sonrió antes de hablar. Este es Ning Kun, la persona que vino a Edon conmigo esta vez, es el único linaje que queda del clan Shen, deberías conocerlo. Después de escuchar la identidad de Jian Bao, la mujer también saludó apresuradamente a Jian Gao y dijo. Lo siento, podría haber sido un poco grosero en este momento. Jian Gao agitó la mano y miró a Ning Kun un tanto incómodo antes de sonreír a Li Miao y decir. Está bien, está bien. Pero eres el único aquí. Li Miao le hizo un gesto a Jian Gao para que se sentara antes de seguir su ejemplo, luego sacó el control remoto y con una presión, varias pantallas se levantaron de la mesa.
Esta es solo la fortaleza en el sur de la ciudad, aunque el norte y el oeste de la ciudad son un poco problemáticos, también nos hemos establecido allí. Mientras decía esto, las pantallas que se levantaban de la mesa se iluminaron repentinamente y las luces de la habitación se atenuaron al mismo tiempo. Saludos, soy el jefe de la fortaleza norte de Riverest City, Chue. Es un honor conocerte, soy el jefe de la rama oeste de la ciudad. Liu Zhu. Un hombre y una mujer se estaban evaluando el uno al otro tanto como Ning Kun mientras estaban en la pantalla. Después de todo, trabajarían juntos durante mucho tiempo, nadie quería que su jefe fuera un cerebrito. Ning Kun asintió satisfactoriamente después de evaluarlos. Parece que ustedes todavía tienen ciertos requisitos para ustedes a pesar de estar en un ambiente de trabajo así, lo que me hace sentir satisfecho. Después de escuchar estas palabras de Ning Kun, varios de los jefes de la fortaleza sonrieron. Jian Bao se sentó a un lado y los miró con algo de aburrimiento, si no fuera por el hecho de que había venido con Ning Kun. Si no fuera por el hecho de que había venido con Ning Kun, es posible que ni siquiera hubiera podido entrar aquí. Justo cuando Jian Bao se estaba aburriendo, Ning Kun destiló su ropa y luego dijo: por favor, informe sobre la situación en sus respectivas fortalezas. Li Miao escuchó y habló primero. La situación en el sur de la ciudad es un poco mejor. Pero no es mucho mejor, tenemos un total de 15 personas en el equipo de operación y 30 personas en el equipo de inteligencia en el sur de la ciudad, por lo que nuestro dinero está bien por ahora. Después de escuchar esto, Ning Kun asintió con satisfacción. Después de todo, Edon no era como la provincia del norte o Chujian, ya no era fácil tener tal fuerza, y esta era solo una rama. Luego miró a Liu Zhu, el jefe de la rama oeste de la ciudad, que llevaba un par de anteojos en la pantalla. Parecía esbelto y civilizado. Si no fuera por la luz significativa que emergía de sus ojos de vez en cuando, sería fácil dar la ilusión de que este tipo era solo un caballero que lee libros. La situación en el lado oeste de la ciudad es básicamente la misma, 10 personas en el grupo de acción y 30 en el grupo de inteligencia, porque la última vez que hubo una misión, el grupo de acción sacrificó a 3 personas. Después de decir esto, Liu Zhu se quitó las gafas e inclinó la cabeza en silencio durante 3 segundos, e incluso el estado de ánimo de Ning Kun se volvió un poco más pesado. Luego dejó escapar un ligero suspiro y rugió: está bien. Creo que sus espíritus en el cielo descansarán en paz cuando sepan lo que hicimos. Chue, de la rama norte de la ciudad, parecía ser un hombre algo astuto. Sonrió levemente a Ning Kun antes de decir lentamente: la situación en la parte norte de la ciudad es un poco complicada, así que te enviaré los detalles por escrito por Li Miao más tarde. Después de escuchar esto, Ning Kun miró hacia Chue y asintió. Luego miró a Li Miao, la única mujer entre las 3 personas a cargo del este de la ciudad. Todos tenían aproximadamente la misma edad que el otro, por lo que Ning Kun se volvió un poco más informal. Después de toser ligeramente, los miró a los 3 y dijo: esta vez, el cuartel general me envió por 2 cosas. Lo primero es hacer arreglos para que me ponga en contacto con la familia Edon Shen, así que si alguno de ustedes puede ayudar con esto, diga algo. Al escuchar esto, Li Miao pensó profundamente y dijo: la familia Shen vive en el este de la ciudad, pero su gente viene al sur de la ciudad todos los días para hacer compras y generalmente no se queda mucho más. Al escuchar esto, Jian Gao dijo con un poco de duda: no podemos hacer algo de la gente a la que le compran, tenemos que pensar en una forma, ¿verdad? Ning Kun miró a Jian Bao, con un toque de culpa en sus ojos, pero no entendía lo que estaba pasando aquí, por lo que si hablaba precipitadamente, fácilmente ofendería a la gente de aquí. Afortunadamente, Li Miao solo sonrió cuando escuchó las palabras de Jian Bao y no se sintió ofendido. No sé si fue la ilusión de Jian Bao, pero siempre sintió que Li Miao tenía una amabilidad especial hacia sí mismo desde que sabía que era el único linaje dejado por el clan Shen. Puede que no entiendas un poco, las personas enviadas por el clan Shen para hacer compras son todas la misma persona durante mucho tiempo. Si algo le sucede, sin mencionar que estás tratando de llegar al clan Shen, incluso tratando de quedarte en la provincia del norte sería un problema.
Liu Zu se levantó las gafas después de decir esto, luego miró con calma a Ning Kun y dijo: si realmente quieres encontrar una manera de hacer contacto con la familia Shen, tal vez pueda proporcionarte un canal aquí. Ning Kun asintió con la cabeza antes de hablar. Cuéntanos al respecto. Si funciona, lo intentaremos, porque alguien en la sede está comenzando a enfrentarse a la familia Shen en el extranjero, Shen Tianyan, y están un poco preocupados por la reacción de Shendong. Del lado de la familia. Al escuchar que alguien en la sede había comenzado a hacer un movimiento contra la familia Shen en el extranjero, Shen Tianyan, una luz brillante brilló en los ojos de Liu Zu, pero no abrió la boca para preguntar. En cambio, dijo directamente: aunque la familia Edongshen parece ser un poco más limpia en la superficie, en realidad tienen sus propias industrias negras en privado, y da la casualidad de que conozco a algunas personas en el norte de la ciudad, así que puede hacer arreglos para que la gente entre y suba lentamente. Ning Kun respiró hondo antes de sonreír con amargura. Tal método podría ser bueno si se usa para plantar un clavo, pero necesitamos uno que sea un poco más rápido. Después de que Chue miró a la multitud presente, parecía haber cierta vacilación en su expresión. Capítulo 892. Después de que Jiang Gao vio esta escena, habló con cautela. Señor Chu, ¿hay alguna forma de que pueda hablar de ello? Chu miró a Lin Yao y luego al indiferente Liu Zu antes de hablar con cautela. Quizás hay algo que hemos olvidado. ¿No hay un joven maestro de la familia Shen que está estudiando en tu escuela en el sur de la ciudad? ¿Por qué no empezamos con eso? Al escuchar esto, Ning Kun se quedó en silencio por un momento y luego cayó en un pensamiento profundo. Para ser honesto, no quería involucrar al niño en estos asuntos. Pero considerando la importancia del asunto, Ning Kun habló después de un momento de silencio. ¿De quién es el hijo? ¿Cuántos años tiene? ¿Tienes alguna información en la mano? Una sonrisa apareció en el rostro de Chue después de que asintió levemente. Esta familia Shen no sabe si tienen un gran corazón, o si simplemente no se preocupan por ser atacados. No han ocultado ninguna información sobre su hijo. Mientras decía esto, sacó un documento de su escritorio y luego lo abrió y lo subió al proyector. Mirando la foto del chico con ojos algo fríos, pero apuesto, de unos 15 o 16 años. Chue habló lentamente. Este niño se llama Shen Qingzi, de 16 años, y es el hijo del mayor de los 3 miembros de la familia Shen. La madre se llama Zhen Suqin, la hija del líder de una pequeña pandilla local en Edon. Ning Kun se quedó en silencio por un momento después de escuchar esto, luego volvió la cabeza hacia Jiang Gao y susurró. Ahora tienes 2 caminos, uno es seguir a Yu Xiaobai y luego encontrar la oportunidad de hacer contacto con la familia Shen. Jiang Gao miró a Ning Kun con cierta impotencia antes de decir con voz profunda. Entonces, ¿cuál es la segunda forma? Una sonrisa misteriosa apareció en el rostro de Ning Kun antes de señalar al chico de rostro frío en la pantalla de proyección y decir. La segunda forma es que te conviertas en un maestro para este chico bajista y luego encuentres la oportunidad de hacer contacto con el Shen. Familia, una de las 2 opciones, ¿qué te parece? Jiang Gao no pudo evitar exclamar con algo de sorpresa cuando escuchó esto. ¿Qué? ¿Déjame ser un maestro para este oso? ¿Estás seguro de que no estás bromeando? Lin Yao y Chue se rieron a carcajadas cuando escucharon esto, e incluso las comisuras de la boca de Liu Zu, que tenía una cara que estaba acostumbrada a ser indiferente, se crisparon. Una especie de risa. Lin Yao se sentó a un lado, riendo mientras miraba a Jiang Gao después de evaluarlo por un momento y dijo. Creo que esto puede funcionar, da la casualidad de que pasó un profesor de educación física de tu escuela en el sur de la ciudad. Después de encontrarse accidentalmente con un tiroteo en su camino a casa, necesitan un buen maestro. Liu Zu levantó sus lentes y luego miró a Jiang Gao y dijo. Creo que no es una mala idea, esta es la mejor manera de reducir las acciones innecesarias. Chue se rió en voz alta 2 veces y le sonrió a Jiang Gao. Joven, no digas que no te eché una mano, los estudiantes de esa escuela son todos los hijos de los peces gordos del este de la ciudad. Cuida de 1 o 2 de ellos, podrás caminar. Jiang Gao los miró con cara triste y negó con la cabeza, no. Lao Zi se niega.
Ni siquiera pienses en tal cosa. Prefiero seguir a Yu Xiaobai que enfrentar a un grupo de niños oso. Después de decir esto, el tono de Jiang Gao no pudo evitar bajar la voz antes de continuar hablando, especialmente porque estos niños oso tienen un padre increíble en Egon. Tal vez podría haber provocado a alguien. Ning Kun tosió ligeramente para contener la risa en su rostro, luego tosió ligeramente para mirar a Jiang Bao, que tenía algunos problemas en su rostro. En primer lugar, debes saber que esta solución es la mejor, de lo contrario, si te apresuras a acudir a la familia Shen. Me temo que las consecuencias serían desechadas, lo que todavía se considera bueno. Li Miao miró a Jiang Gao después de reír y también lo siguió con una voz suave y reconfortante. En realidad, no hay nada de malo en ir, es solo el maestro de educación física, no es como si tuvieras que hacer algo, es probable que ni siquiera tengas un clase, no te soportarán. Jiang Gao miró a Li Miao y luego a Ning Kun antes de respirar profundamente y decir con voz profunda. ¿Cuánto es el salario? Primero tenemos que hablar de esto. Ning Kun en este momento levantó apresuradamente la cabeza para mirar al techo, sin decirle una palabra resueltamente. Era como si no hubiera escuchado nada. Li Miao, por otro lado, miró a Jiang Gao después de un ligero aturdimiento, como si no entendiera muy bien lo que quería decir con salario. Jiang Gao se burló 2 veces antes de tirar del cuello de Ning Kun y decir: no creas que no lo sé. Si me va bien en la escuela, puedes tener algunos puntos en el futuro en Egon. Después de decir esto, miró a Ning Kun con una mirada de negación mortal y continuó riendo. Seamos honestos. No me voy a enfrentar a un montón de niños oso por nada. Al ver que no podía esconderse, Ning Kun murmuró un poco y se quejó. Obviamente, debes ponerte en contacto con los niños oso, entonces, ¿por qué me pides mi salario? ¿Das o no das? Está bien, lo daré, soy multimillonario, ¿todavía te importa un salario de $10,000 al mes, tacaño? Después de ver a Ning Kun prometer pagar su salario, Jiang Gao soltó su cuello, luego, después de mover los huesos de su cuerpo, dijo con desdén. Un mosquito sigue siendo carne, no vengas conmigo. Li Miao y los demás miraron la forma en que Jiang Gao y Ning Kun se llevaban bien y se quedaron en silencio por un momento, esperando un momento antes de que hubiera otra ronda de risas. La cara de Ning Kun estaba ligeramente roja mientras miraba a la multitud, luego dijo. Está bien, deja de reírte. Li Miao miró a Ning Kun y asintió con la cabeza, luego sonrió juguetonamente y dijo. Muy bien, no más risas, ¿cuándo crees que deberíamos empezar a dejarlo ir a la escuela? Ning Kun apretó los dientes y miró a Jiang Gao antes de decir con voz profunda. Mejor ahora. Cuanto antes, mejor. Que esos niños osos de la escuela lo torturen hasta la muerte. Liu Zu negó con la cabeza un tanto impotente, aparentemente pensando que Ning Kun no era muy confiable en sus acciones, por lo que colgó la videollamada después de un simple saludo. Después de ver a Ning Kun dejar la línea, Chue hizo lo mismo y dijo. Bueno, ya que lo dijiste, entonces el resto no es asunto mío, te enviaré la información más tarde. Ning Kun asintió con la cabeza y vio a Chue también salir de la videoconferencia, antes de mirar a Li Miao y sonreír, vea cuánto tiempo llevará implementar este asunto. Li Miao miró su reloj antes de estimar mentalmente. Hemos hecho arreglos para algunas personas del equipo de inteligencia en su escuela en el sur de la ciudad, así que si necesita ser implementado lo antes posible, debería estar listo. Mañana y pasado mañana. Jiang Gao y Ning Kun se miraron, y Ning Kun habló apresuradamente. Bien, lo mejor es hacer arreglos para que él vaya a una entrevista mañana y luego ayudarlo a pasar por los procedimientos de inducción lo más rápido posible. Li Miao miró a Jiang Gao con cierta diversión antes de asentir. Está bien, haré esto ahora, la próxima vez si hay alguna instrucción, puedes contactarme por teléfono. Capítulo 893. La razón por la que Li Miao decía tal cosa era porque le preocupaba que si Ning Kun venía durante mucho tiempo, podría atraer la atención de algunas personas con una agenda. Aunque Egon es un lugar mixto, a la gente de aquí definitivamente no le gusta que sus vidas se vean afectadas por las 13 secciones o que las miren.
Para la gente de aquí, sus vidas eran asunto suyo y nadie más debería pensar en venir a interferir. Ning Kun miró a Li Miao y, naturalmente, pudo entender sus intenciones. Entonces, después de sonreír, dijo: No te preocupes, hoy solo vengo a saludar. En el futuro, si no encuentro ninguna emergencia o circunstancia especial, no vendré. Li Miao asintió con una sonrisa después de mirar a Ning Kun, luego los llevó a los dos fuera de la habitación. Justo cuando estaba a punto de enviar a Jian Gao y a los demás saludando, una mirada extraña cruzó por los ojos de Li Miao mientras miraba a Jian Gao. De repente, dijo: Si tienes tiempo, ven a tomar un café, te invito. Después de decir esto, entró. Ning Kun, por otro lado, miró a Jian Gao con una sonrisa en su rostro y negó con la cabeza. Se acabó, alguien causó una deuda de amor en Chujiang, fue a la provincia del norte y causó otra, y ahora han venido a Edon y ni siquiera han comenzado todavía. Jian Gao miró a Ning Kun con algo de impotencia, luego habló contemplativamente. No sé si soy solo yo, parece estar actuando algo cerca de mí desde que descubrió mi identidad. Ning Kun se paró junto a Jian Gao en el borde de la carretera después de hacer una llamada para pedir un automóvil. Al escuchar sus palabras, sonrió levemente y respondió: No hay nada extraño en eso, de hecho, Li Miao solía ser miembro del clan Shen en los primeros días, y era huérfana, así que en cierto sentido, es natural. Para que ella esté cerca de ti. Jian Gao escuchó y miró a Ning Kun con cierta confusión mientras se encendía un cigarrillo, luego continuó hablando: Me temo que no lo sabes. Cuando el clan Shen todavía estaba presente, no había mucho caos. Aquí, y estas escuelas quedaron de esa época. Después de decir esto, un automóvil negro también se acercó lentamente. Ning Kun tomó 2 bocanadas de su cigarrillo y luego lo tiró antes de llevar a Jian Gao de regreso al hotel. Li Miao, por otro lado, había comenzado a implementar el plan a toda prisa desde que Ning Kun lo había establecido, primero en contacto con la escuela. Después de obtener una respuesta de gran alcance de alguien dentro de la escuela, se dispuso a organizar los materiales para la entrevista de Jian Gao. De hecho, en esta escuela, la presencia de los maestros no significó mucho, cada uno de esos niños osos sabía lo que harían en el futuro. Y la razón por la que todos se quedaron en la escuela fue simplemente para entrenarlos, para que comenzaran a entrar en contacto con sus competidores a una edad temprana para que no tuvieran ningún miedo cuando fueran mayores. La mayoría de la gente no espera que sus hijos aprendan nada de la escuela por esta razón. Y es precisamente por eso. La cantidad real de dinero invitada a la escuela no era exactamente la que Jian Gao había imaginado, porque en esta escuela, el profesor de educación física era el más buscado. Temprano a la mañana siguiente, Ning Kun recibió una llamada de Li Miao, junto con una información que le pasó. Después de sonreír ante la información en su mano mientras se lavaba, Ning Kun llamó a la habitación de Jian Gao y dejó caer su teléfono frente a él. Esto es lo que Li Miao preparó para ti anoche, memorízalo bien y luego prepárate para ir a la entrevista, lo más probable es que te lo saquen hoy si te unes. Una de las cosas que más había odiado Jian Gao desde que era niño era ir a la escuela, y nunca pensó que tendría el día para ir a la escuela y convertirse en maestro. Después de respirar profundamente, Jian Gao negó con la cabeza con una sonrisa amarga: Está bien, lo memorizaré, ¿quieres venir conmigo? Ning Kun, que se estaba cepillando los dientes, escuchó estas palabras. Después de tomar su taza y enjuagarse la boca, regresó descuidadamente: Déjalo, para ser honesto, tampoco me gustan los lugares como la escuela, tal vez antes tenía miedo de leer números. Aunque fueron solo un par de bromas, hizo que la tensión en el corazón de Jian Gao desapareciera mucho. Después de que Jian Gao terminó de memorizar toda la información, se puso un traje que parecía un poco más formal. Luego salió del hotel. Un automóvil negro arreglado por Li Miao se detenía lentamente frente al hotel, y tan pronto como Jian Gao entró, la otra parte lo miró a través del espejo retrovisor. Un poco diferente de lo que pensaba, parece que debes ser un recién llegado. Nunca has hecho este negocio antes, ¿verdad?
Jian Ao escuchó las palabras de la otra parte por un momento y estaba un poco confundido en cuanto a qué aspecto estaba hablando la persona frente a él, ser un maestro o ingresar a la 13ª rama. La otra parte sonrió después de ver que Jian Ao no abrió la boca para responder y condujo mientras conducía. Mientras liberaba una mano para llegar a Jian Ao. Conócete, solo llámame An-san, Li Miao arregló para que yo te protegiera. Jian Ao estrechó la mano de la otra parte y luego dijo con cierta confusión. ¿Qué tipo de protección necesitas para ser maestro? ¿Es esta escuela muy caótica? An-san no pudo evitar soltar una carcajada ante las palabras de Jian Ao, ¿caótico? No, 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 la escuela está bien, pero el problema es que piensas que con una escuela como esta, no habrá gente ahí afuera contribuyendo para entrar. Después de decir esto, una mirada de burla cruzó su rostro. ¿Cómo crees que el maestro de educación física murió antes? ¿Realmente se encontró con un tiroteo en su camino del trabajo, desafortunadamente? Al escuchar las palabras de An-san, esto una vez más refrescó su propia impresión de Edom. Parecía que aquí, la competencia en el lugar de trabajo más común se había vuelto tan peligrosa. Después de negar levemente con la cabeza, Jian Ao no pudo evitar sonreír con amargura y dijo: si es posible. Realmente no quiero ir a la escuela para enfrentarme a esos niños oso. An-san asintió y se encogió de hombros. Yo tampoco quiero, hay más de 80 maestros en toda la escuela, y en promedio, más de 10 de ellos mueren a manos de los estudiantes en un semestre. Eso es un poco tasa de accidentes, le sugiero que obtenga una póliza de seguro. Fue difícil encontrarse con una persona tan graciosa, por lo que Jian Ao sonrió levemente después de escuchar y dijo: es una pena. La compañía de seguros aquí en Egon probablemente ya habría perdido dinero y se habría arruinado hace mucho tiempo, jajaja. Los dos hablaron y se rieron de camino a la entrada de la escuela. An-san escuchó el auto hacia abajo. Luego se encendió un cigarrillo y dijo: no puedo seguirte aquí, pero está nuestra gente en la escuela, te conocerán. Jian Ao asintió con la cabeza, salió del auto y caminó hacia la puerta de la escuela. Muchos estudiantes también miraron a Jian Ao con cierta curiosidad. Solo un guardia de seguridad miró a Jian Ao y una pizca de desdén brilló en sus ojos. Era el hombre de Li Miao. Al ver a Jian Ao parado en la puerta aturdido, gritó en voz alta, despertando al pensativo Jian Ao antes de hablar. Estás aquí para la entrevista, ¿verdad? Jian Ao miró al fuerte guardia de seguridad y asintió con la cabeza antes de hablar. Sí, escuché que hay escasez de maestros de educación física aquí, vine para una entrevista hoy y ya hice una cita con alguien. Capítulo 894. Después de que el guardia miró el vestido de Jian Ao, volvió la cabeza hacia su colega y gritó: oye, Xiao Men, mira esto por mí, voy a enviar a este tipo a su entrevista, el nuevo no conoce el lugar. Xiao Men, que estaba practicando cómo armar un arma de fuego, le dio la espalda a Jian Ao y a los demás. Después de extender la mano y hacer un gesto para mostrar que lo escuchó, el guardia de seguridad llevó a Jian Ao a la escuela. Lo que era un poco diferente de la imaginación de Jian Ao era que el interior de la escuela frente a él era similar a lo que había visto en Chujian o Beifu. Si dejaba a un lado los grafitis en las paredes y los extraños disfraces de algunos de los estudiantes, era apenas aceptable. Sin embargo, la escuela es un poco mejor que afuera. Pero no es mucho mejor, todavía tienes que estar un poco seguro mientras estás en clase aquí, algunos de los estudiantes pueden hacerte algo estúpido. Espero que no estés realmente un profesor de gimnasia. Mientras Jian Ao inspeccionaba con curiosidad la escuela, el guardia de seguridad de repente tomó la iniciativa y habló. Jian Ao estaba un poco sorprendido y lo miró antes de preguntarse: ¿tú, también eres uno de los miembros de Li Miao? Al escuchar esto, miró hacia Jian Ao y sonrió, la expresión de su rostro serio finalmente alivió a los dos. Así es, de hecho, el sur de la ciudad está básicamente bajo la jurisdicción de Li Miao siempre que pertenezcan a la sección 13, y los 3 jefes son responsables de sus respectivas áreas. Después de decir esto, extendió su mano a Jian Ao y continuó. Hola, me encuentro por primera vez, mi nombre es Jineu.
Jian Gao miró a Jinru y sonrió amargamente antes de negar con la cabeza y extender la mano. La primera vez que me encuentro, mi nombre es Jian Gao, espero que podamos cuidarnos más en el futuro. Jinru sonrió y asintió con la cabeza antes de enviar a Jian Gao al fondo del edificio de la escuela. La persona que te dio la entrevista en el piso de arriba también es una de nuestra gente, pero debes quedarte callado, solo responde las preguntas de acuerdo con la entrevista normal. Mirando la sonrisa de confianza en el rostro de Eu, Jian Gao realmente quería decirle que, de hecho, si ese chico Nin Kun no se hubiera lanzado a sí mismo, realmente no habría querido pasar la entrevista. Pero al ver la brillante sonrisa de Eru en su rostro, suspiró al final para ver, luego se dio la vuelta y caminó hacia el edificio de enseñanza. La noticia de que un nuevo profesor de educación física había llegado a la escuela pronto se extendió por toda la escuela como si tuviera alas. Aparte de pensar con sus amigos sobre cómo golpear a los que los desobedecían, la mayor diversión que estos estudiantes tuvieron durante todo el día fue estudiar con qué maestros de la escuela era agradable meterse con ellos y cuáles no. Mientras Jian Gao entraba al edificio de la escuela, un niño que parecía familiar pasó junto a él. Solo después de que Jian Gao lo miró más de cerca, se dio cuenta de que el hombre frente a él era el objetivo que estaba tratando de alcanzar, el hijo del mayor de los 3 miembros de la familia Shen, Shen Qingzi. Pero por el momento no tenía identidad alguna, por lo que Bai Bai no mostró ninguna expresión extra y continuó caminando a su manera, solo dándole una leve sonrisa como saludo. La familia Shen nunca había ocultado la identidad de Shen Qingzi. Dado el estado de la familia Shen en Edom, también tenía un vago indicio de un protagonista en la escuela. Después de ver a Jian Gao tomar la iniciativa de sonreírle, simplemente asintió con la cabeza como un saludo y luego salió del edificio de la escuela. Fue difícil esperar a que Jian Gao llegara a la fiesta para la entrevista. Una habitación vacía, una mujer, una mesa y una silla fueron las cosas que se usaron para la entrevista. La mujer miró a Jian Gao y asintió con la cabeza antes de hablar. ¿Alguna vez has sido profesora de gimnasia? Jian Gao lo miró con una expresión seria y sobria y dijo. Sin mencionar que lo hice, cuando estaba estudiando, no necesariamente recibí 10 lecciones por semestre de educación física. La mujer asintió con una expresión tranquila antes de continuar. ¿Cuál crees que es la mejor manera de enseñar a los niños? Golpes. Los niños oso deben ser golpeados si no escuchan, dales una infancia completa. Que sigan el camino de sus padres y sufran los dolores de sus padres. Al escuchar esto, se produjo un ligero cambio en la expresión de la mujer. Parecía que quería reír, pero se contuvo con fuerza. Entonces, después de toser levemente, tuvo que hablar. Tos, por favor, sea serio, estamos en una entrevista. Jian Gao miró a la otra parte con una expresión inocente y dijo. ¿No crees que debería ser así? La infancia no tiene que ser solo sobre comer, beber y jugar, también tiene que haber culpa y amor. Parecía que ya no quería discutir con Jian Gao. Ella negó con la cabeza antes de hablar. ¿Tiene algún requisito para un paquete salarial? Un sueldo mensual de más de 10.000, una casa y un auto, un arreglo para una esposa, y preferiblemente una cantina. Soy bastante vaga y no me gusta cocinar. Mirando la mirada de perro avergonzado de Jian Gao. La mujer que se entrevistó para Jian Gao tenía 1.000.000 de bestias divinas corriendo en su corazón. Si no hubiera considerado que todo esto era el arreglo de Li Miao, habría volteado la mesa y maldecido a Jian Gao antes de gritar fuera. La palabra. Pero teniendo en cuenta las instrucciones que le había dado Li Miao, la mujer miró a Jian Gao con una expresión en el rostro como si le hubieran vertido una docena de bocados de sustancias desconocidas malolientes y dijo. Felicitaciones por su entrevista exitosa, por favor baje las escaleras. Y pasar por los procedimientos de inducción. Jian Gao nunca pensó que podría tener éxito en la entrevista a pesar de que estaba jugando así. Al mirar la expresión del rostro de la mujer, se sentó en su silla y dijo. Ay, fui descuidado después de todo, dije que podía pasar la entrevista aunque fuera normal, pero nunca pensé que podría pasar aunque fuera normal. No era normal. Después de decir esto, Jian Gao recogió sus cosas y salió de la habitación.
luego siguió a una persona que había estado esperando en la puerta durante mucho tiempo y fue a hacer los procedimientos de inducción. En este momento, dentro de la oficina del director, una mujer con atuendo profesional estaba viendo el vídeo de la entrevista de Jian Yao con gran interés. La secretaria se paró junto a ella y dijo impotente: «Jefe. ¿Cómo puede reclutar a una persona así cerca de la escuela? No sé lo que estaba pensando ese entrevistador, ¿por qué reclutaría a una persona así? ¿Es simplemente un maníaco violento?». La mujer miró el vídeo y sonrió levemente antes de decir: «No lo entiendes. Ese es el tipo de enfoque educativo que debes usar cuando tratas con algunos estudiantes, es solo que hay muy pocos maestros en esta escuela que puedan hacer eso. Así que espero que no me defraude». Y del otro lado, Li Miao estaba recibiendo una llamada de queja de uno de sus hombres. «Jefe, ¿está seguro de que esta persona que envió aquí no está mal de la cabeza, no está siguiendo las reglas en absoluto?» Era un asunto muy simple, aunque era solo una cuestión de lidiar con él de manera casual, pero no había necesidad de que Jian Hao hiciera tales tonterías. Li Miao también quería reírse del vídeo de la entrevista, pero se contuvo y dijo: está bien, relájate, finge que no lo viste después, finge que no existe, jajaja. Jian Bao, que estaba pasando por el proceso de inducción en este momento, aún no sabía que su primer día de llegada ya había atraído el interés de otros en él, es decir, las miradas de la oficina del director. Jian Yao todavía está inmerso en sus propios problemas, después de todo, está a punto de enfrentarse a un grupo de niños oso que son pobres todo el día, cualquiera estaría un poco distraído. Capítulo 895. ¿Cuándo? El primer día del proceso de inducción. Contenido de combate. Atormentar físicamente, no, ejercitar a los osos según los requisitos de la escuela. Con un atuendo deportivo, Jian Bao se sintió un poco cómodo, y debo decir que un lugar como Edong podría tener ropa tan reconfortante. Una agradable sorpresa en verdad. Parecen ser particularmente favorables a las cosas que son agradables, queriendo lo mejor de todo, no lo mejor de todo. Tome el conjunto que Jian Hao estaba usando en ese momento, por ejemplo, le había costado a Nin Kun casi $3,000 de plata, tanto que estaba temblando de angustia, era su propio dinero. Mirando a Jian Hao parado frente al espejo con una cara engreída, se mostró. Nin Kun habló con cierto disgusto. Será mejor que tengas cuidado, no te cabrees con esos niños oso. Jian Hao miró a Nin Kun y dijo con desdén: no te preocupes, mi capacidad mental sigue siendo muy fuerte. ¿Qué pueden hacerme unos cuantos niños oso? Después de decir esto, no pudo evitar pensar en las personas que vio ayer en el edificio de la escuela. Entonces, después de un momento de silencio, habló. Cuando fui a mi entrevista ayer, creo que vi a mi objetivo, Shen Qingzi. Nin Kun ensambló la pistola mientras lo hacía, luego revisó cuidadosamente cada bala y dijo: ¿qué tiene de extraño? Li Miao originalmente te colocó en su clase a propósito, para que te resulte más conveniente estar en contacto con él. Él. Al escuchar esto, Jian Hao asintió en silencio antes de hablar, pero no sé por qué, siempre tengo un pequeño sentimiento de inquietud en mi corazón, no puedo decir de dónde viene. Después de unos momentos de silencio, Nin Kun ensambló la pistola y se la arrojó a Jian Bao, sonriendo: no importa de dónde venga ese sentimiento de inquietud, eso es todo lo que puedo hacer, dejémoslo a usted para que actúe a continuación. Jian Bao miró la pistola en su mano y, después de un momento de silencio, la colocó en su cintura y salió lentamente del hotel. Caminó hacia Ansan que había estado esperando durante mucho tiempo. ¿Qué le parece, señor? ¿Todavía quiere que lo lleve a la escuela hoy? Por favor, necesita ingresar el obsequio de inducción que le estoy ofreciendo. Pensando bien, después de escuchar esto por un momento en silencio, abrió la boca y dijo: ¿realmente existe tal cosa? ¿En realidad hay personas en Edong que dirigen compañías de seguros? ¿No les preocupa la quiebra? Nin Kun miró la mirada de sorpresa de Jian Hao y se rió en voz alta, luego señaló los números y dijo: jajajaja, no lo pienses, es solo mi dibujo a mano. Al mirar el rostro engreído de Ansan, Jian Hao negó con la cabeza con impotencia y luego se quedó en silencio.
Después de esperar a que Jian Gao llegue a la entrada de la escuela, Hansan miró a Jian Gao y sonrió y susurró. No es broma, sal a salvo y dales la escuela a los estudiantes aquí, todos los días eres un desafío. Jian Gao salió del auto y le dio la espalda a Hansan mientras caminaba, agitó la mano y dijo. No te preocupes. Estoy seguro de que tal desafío no durará mucho. La llegada de Jian Gao ayer ya había atraído la atención de algunas personas, y en este momento Jian Gao, una cara nueva, estaba aquí nuevamente. Junto con Shen Qingzi, quien se topó con Jian Gao ayer, muchas personas no pudieron evitar adivinar que Jian Gao era el nuevo maestro de educación física en su escuela. Como se esperaba, cuando Jian Gao entró en la clase de Shen Qingzi, muchos estudiantes estaban haciendo mucho ruido y no le dieron a Jian Gao un segundo pensamiento. Aunque era una clase de lectura a primera hora de la mañana, el ruido era tan fuerte que Jian Gao no pudo evitar sentir la necesidad de golpear a alguien. Basta. Todos ustedes son como patos domésticos, son tan ruidosos todo el día. Aparentemente porque Jian Gao los había ofendido con estas palabras, por un momento. Todos los estudiantes en el aula dejaron de hacer lo que estaban haciendo y luego miraron a Jian Gao con ojos fríos. Justo cuando estaban a punto de apresurarse y darle a Jian Gao una educación dura, sonó un disparo. Muchos de los estudiantes sabían lo que esto significaba, por lo que se sentaron apresuradamente y miraron a Jian Gao directamente, como si nada hubiera pasado. ¿Sabes hasta lo que significa respetar a tus profesores? ¿Sabes hasta lo que significa ser disciplinado en clase? Si no entiendes nada, ¿por qué sigues leyendo? Shen Qingzi se sentó en la esquina. Vio que Jian Gao asintió levemente después de escuchar con atención. Un niño sentado a su lado dijo. Oye, Qingzi, mira a este nuevo maestro que parece ser un poco diferente, ¿por qué no buscamos la oportunidad de limpiarlo más tarde? Shen Qingzi miró al niño y se rió con desdén. Adelante, no estoy tan aburrido y no tengo tiempo para cosas tan sin sentido. Al escuchar la respuesta de Shen Qingzi, el chico se encogió de hombros, luciendo como si no estuviera enojado, pero simplemente sacudió la cabeza con algo de pesar y suspiró. Todos ustedes, miren el pizarrón, ahora permítanme presentarles a todos. Después de decir esto, Jian Gao tomó una tiza y se dio la vuelta para escribir su nombre en la pizarra, antes de volver a mirar a estos estudiantes frente a él. Mi nombre es Jian Gao, puedes llamarme maestro Jian de ahora en adelante, por supuesto, no me importa que me llames jefe Jian, de hecho, todavía estoy bastante cubierto. Parecía que debido a las palabras de Jian Gao, que estaban más basadas en Edom, el aula de repente se volvió algo animada. Jian Gao miró a los estudiantes de abajo. Después de sonreír levemente, sacó un silbato y gritó. Empecemos nuestra primera lección de educación física ahora, vamos a llevarte a dar un paseo. Toda la clase. 40 o 50 personas escucharon esto y salieron corriendo como caballos salvajes. Incluso las niñas se emocionaron un poco cuando se enteraron de que iban a educación física. Parecía que no importaba la edad de los estudiantes, no les gustaba sentarse en el aula. No les gustó la sensación de estar sentados en el aula. Jian Gao los siguió lentamente detrás de ellos mirando a la multitud con una sonrisa en su rostro, y no sé si era una ilusión, pero cuando los miró, Jian Gao sintió como si también se hubiera vuelto mucho más joven. Una conmoción tan grande naturalmente causó descontento en otras clases, por lo que algunos maestros salieron para mirar a Jian Gao, viendo que era el nuevo maestro de educación física, además de que Jian Gao tenía una sonrisa alegre. La idea de abrir la boca para regañar a alguien fue reprimida instantáneamente, y una frase salió de la comisura de su boca, Maestro Jian, ¿dónde está la lección de educación física para los estudiantes? Jian Gao miró al maestro y sonrió levemente antes de seguir a los estudiantes al campo de hierba. Vamos, dime, ¿por qué la gente necesita hacer ejercicio? Algunos estudiantes fueron bastante desdeñosos con la pregunta de Jian Gao, y un estudiante famoso se sentó en el campo de hierba tomando el sol perezosamente mirando a Jian Gao y dijo. Porque si no haces ejercicio, serás débil y obeso, y la resistencia de tu cuerpo disminuirá. Lo que provocará una serie de problemas.
Después de decir esto, el estudiante continuó quejándose con indiferencia. Vamos, no es como si fuéramos niños, ¿no sabemos este punto? Jian Bao se rió en voz alta después de escuchar esto y asintió y dijo. Buen punto, hay otro punto que es más crucial, si estás físicamente débil significa que serás intimidado y luego serás golpeado, ¿sabes? Gracias a todos por suscribirse al canal y dejar sus comentarios.